Son las 11 de la mañana, compañeros y amigos. Hoy es 7 de mayo de 2022 y esta es la Mesa Grillera. Una vez más desde el Antonio I, aquí en la ciudad de Monterrey. Déjenme decirles que el día de hoy va a ser una Mesa Grillera especial, ¿sí? Porque vamos a abordar el tema de las izquierdas ante la 4T. Nos tendríamos que remontar al 27 de agosto de 1789, un mes y medio más o menos después de la toma de la Bastilla, que es pues el evento emblemático de la Revolución Francesa. La Asamblea Constituyente de Francia, algo parecido a lo que se podría entender como el Senado, se planteaba una pregunta fundamental: ¿cuánto poder debe tener el rey? Y bueno, se sentaron a la izquierda en las sillas de la asamblea los que eran de la idea de ponerle fin a la monarquía, y a la derecha los que tenían la idea de darle continuidad. La votación fue 673 contra 325, o sea, el 67.4%, lo que nosotros en México llamaríamos mayoría calificada, votó pues por darle fin a la monarquía, que luego regresó, pero al menos en ese momento se le da. Surgen en ese entonces pues conceptos muy interesantes. Bueno, surge la burguesía pues como un grupo importante que incide en la política. Los conceptos de nación, los derechos del hombre, ¿sí? Fundamental, los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derechos. Luego las mujeres se pusieron muy necias y entonces se llamaron derechos humanos, pero originalmente las mujeres cabían ahí donde se decía hombre. Surge también un poco el concepto de traición a la patria, aunque lo podemos encontrar también en otras situaciones previas, y la idea de que los progresistas y liberales son de izquierda y los reaccionarios y conservadores son de derecha. Según Pierre Breton, un politólogo francés, los términos izquierda-derecha se popularizaron a partir del siglo XIX por lo sencillo que es simplificar la condición ideológica en dos esquemas nada más, pero por supuesto que pretender votar el espectro ideológico en esa dicotomía es un error. Una encuesta reciente en Francia nos habla de que hay una distribución normal, ¿sí? Cuando le decimos a la gente, a ver, si 0 es de extrema izquierda y 10 es de extrema derecha, ¿sí? ¿Dónde te ubicas tú? Bueno, la media está en el 5 y es así como la campana de Gauss. O sea que la izquierda pues y la derecha recalcitrante, por decirlo de otro modo, son extremos, ¿sí? En general las poblaciones están en el centro. Eso explica que muchas campañas electorales traten de ganar el centro. Quien gana el centro generalmente tiene más posibilidades de ganar una elección. También surge en aquella época, en opinión de Stefan Zweig, el primer manifiesto comunista anterior al de Carlos Marx, ¿sí? Y es de la autoría de José Fouché en uno de sus bandazos, pues, porque ya ven que anduvo moviéndose, ese sí, en todo el espectro ideológico, de acuerdo siempre a sus conveniencias, ¿sí? La idea pues de Fouché. Y es preludio de la asociación actual que tenemos entre la izquierda y el marxismo. Entonces hoy vivimos en México un gobierno que algunos consideran de izquierda pero no marxista, y no pocos le escatiman incluso la condición de ser de izquierda. Hay personajes célebres de nuestra intelectualidad como Roger Bartra, que siempre lo ha cuestionado, y Kraman Taki, en los años pues que nos tocó todavía disfrutarla, siempre fue muy crítica también del personaje de López Obrador. Otros reconocidos personajes de izquierda como Gilberto Guevara Niebla, José Waldenberg, lo cuestionan actualmente de manera muy severa. Otros como Jorge Cepeda Patterson reflejan en sus contradictorias posturas una crisis de conciencia y una perturbación intelectual muy sabrosa que valen la pena seguir, ¿sí? Y otros más como Lorenzo Meyer pues se han ofrendado a AMLO todo su prestigio en un loco amor y apasionada entrega, ¿sí? Y aquí estamos pues
Los mexicanos, compañeros, ante un gobierno de buenas intenciones pero pésimos resultados, que en su pretensión de ser liberal, progresista, de izquierda, está comprometiendo el futuro bienestar de los mexicanos, que como consecuencia podrían quedar vacunados contra los nobles ideales de la izquierda, en mi opinión, ¿sí? Entonces es un problema, por supuesto, para los mexicanos, pero también para la izquierda. Y aquí en esta mesa grillera, pues hemos convocado a algunos amigos, connotados personajes de la izquierda de antaño, ¿sí? La que militó y actuó cuando había efectivamente costos por hacerlo, ¿sí? Cuando se era perseguido, cuando se era... ahí estamos, ¿sí? Cuando eran perseguidos, cuando eran amenazados, cuando podían incluso perder la vida por expresar sus ideas. Entonces, pues, yo estoy muy contento de que me acompañe mi muy querido amigo, el filósofo Juan Ángel Sánchez, ¿sí? También está, bueno, este lo tenemos aquí de fijo, ¿sí? Ernesto Cerda, y bueno, estos son los viejos, pues, que tenemos aquí como representantes. Déjenme decirles que nuestro amigo Ernesto Villarreal Landeros tenía mucha ilusión de estar aquí. Todavía esta semana coincidí con él en un restaurante y me confirmó que estaría aquí con nosotros, pero lamentablemente sufrió la irreparable pérdida de su señora esposa apenas antier. Y bueno, entendemos su ausencia, le expresamos nuestras más sentidas condolencias y esperamos verlo por acá en alguna futura ocasión. Por lo pronto, déjenme continuar presentándoles a nuestros amigos. Por acá está Gilberto Reyes, es nuestro chairo favorito, el representante, pues, de la 4T y de López Obrador en esta mesa, el que ha aguantado vara a lo largo de estos meses, porque otros como Benjamín Castro, pues, así es, porque otros como Benjamín Castro, pues, a las primeras de cambio, arriaron banderas, ¿sí? y se fueron, acusándonos de anti-AMLOS. Bueno, por acá tenemos a nuestro amigo Antonio Lomas Moreno, ¿sí? Periodista. No sé él dónde se ubica en el espectro ideológico, ¿sí? Pero hay rumores de que es de extrema izquierda, ¿sí? Y acá tenemos el compañero Valles, pues, ¿sí? Compañero universitario. Bueno, yo quisiera comentarles, compañeros, que se me ocurre, salvo que ustedes tengan alguna otra opinión y por supuesto, si desean abordar cosas distintas de esto, pues esta es una mesa completamente abierta y libre, pero a mí me parece que sería muy interesante hacernos tres preguntas fundamentales. Pues, tenemos un filósofo aquí, pues, que gustan mucho de hacer preguntas. Lo primero que yo quisiera preguntar es, ¿qué es ser de izquierda? El segundo tema es preguntarles a ellos en lo personal si se identifican con la 4T. Y la tercera pregunta, un poco recordando a Lenin, es ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante la 4T? Entonces, esa es la idea, compañeros. Yo quisiera preguntarle a Juan Ángel si ya estás listo para empezar. Aunque Ernesto se fue y no va a tener la oportunidad de contradecirte si no te escucha, pero bueno, yo creo que podemos empezar a escucharte si no tienes inconveniente. Bueno, yo creo que ser de izquierda, como tú lo dijiste, tiene una historia en la que desgraciadamente lo que se ignora es que nada es para siempre, como diría Marx en el segundo manifiesto comunista, o sea, porque todo lo sólido se desvanece en el aire. Y hay quien le pregunta retóricamente a Marx si el Partido Comunista y la Unión Soviética no se iban a desvanecer también en el aire, ¿no? Entonces, conforme han ocurrido los tiempos desde 1789, lo cierto es que el contexto en el cual la izquierda se desenvuelve es muy variable. Hay muchos factores
que lo que en un momento dado, o sea, no son categorías así como un sello definitivo, eres de izquierda y así naciste de izquierda y te vas a morir, aunque por supuesto que hay mucha gente que antepone la razón de ser de su existencia a ser de izquierda antes de ser persona, antes de ser, sin tomar en cuenta que ser de izquierda, no ser de izquierda es una ideología, es tener una visión del mundo en la que se es partidario del progreso, es partidario de la igualdad, es partidario de la equidad, es partidario de una democracia muy peculiar, porque no hay que recordar, bueno, no hay que olvidar que en los tiempos en los que de la Guerra Fría, cuando el enfrentamiento entre comunismo y capitalismo era la disyuntiva fundamental, el ser de izquierda era para toda la vida, pero sobre todo porque había que estar alineado con la Guerra Fría. O sea, el factor más importante que determinó una serie de fenómenos políticos de diferente índole en todo el mundo fue la Guerra Fría. Entonces, en la Guerra Fría, ser de izquierda o ser de derecha era muy sencillo. Si eras capitalista, pues eras de derecha, y si eras comunista, pues eras de izquierda, ¿no? Pero inclusive había la creencia de que para ser de izquierda había que estar en contra de la democracia burguesa, en contra de la democracia liberal, porque había una democracia de más alta jerarquía que era la democracia socialista o comunista, ¿no? Entonces, como nada es para siempre, el contexto de hace 60 o 70 años en el país, o aún más atrás en tiempos de la Revolución Mexicana, ser de izquierda o ser de derecha eran muy variables, ¿no? No hay, porque por ejemplo, ser partidario de la igualdad, y en un momento dado hay una izquierda que se pronuncia más bien por el igualitarismo. Yo me acuerdo alguna vez en la Guerra Fría el combatir a los comunistas estaba al orden del día en la famosa columna del norte del 1-2, ¿no? Que decían que cómo era posible que Valentín Campa, que era comunista, anduviera viajando en avión, que él debía de trasladarse en un burro y entonces era la idea, ¿no? O sea, de evaluar al contrincante, de evaluar al que disiente, de evaluar al enemigo, ¿no? Entonces, claro que siempre existe, como tú lo señalas, la posibilidad de que aparezca el centro, que en un momento dado tome de los dos campos lo mejor, acuciado por el contexto concreto el que se vive, el aquí y el ahora. O sea, tienes que ser, por ejemplo, en América Latina, incluyendo México, hay un problema profundo de igualdad, ¿sí? La desigualdad en la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces obviamente cuando llegamos a los tiempos en que los aparatejos estos como con los que tú te mueves están trastornando el mundo, porque están convertidos en herramientas que lo mismo se pueden utilizar para una cosa que para otra. Pero entonces aparece el otro elemento en que hay que redefinir el progreso tecnológico. Pero ¿qué trae consigo? Mientras en un momento dado el progreso tecnológico en cierto modo nos convierte en adictos al artefacto, porque si no lo usamos como es debido, si no acatamos las instrucciones para su funcionamiento, no nos va a servir. Y por otra parte, en el instructivo no viene cómo hay que usarlo. O sea, tú puedes utilizar ese artefacto para hacer esta discusión, este debate, este diálogo, pero hay quien lo puede utilizar para agarrar el celular y darle de golpes al primero que está cerca de ti. O sea, depende del ser humano, ¿no?
Entonces el progreso, bueno, yo parto de que al analizar la situación política, hay que tratar de dirigirse a los hechos concretos, aunque la posmodernidad haya dicho que ya no hay objetividad ni subjetividad, que todo es posverdad, pero de alguna manera hay que entender que el progreso no rinde sus efectos de manera que los problemas añejos de la humanidad, sobre todo el de la desigualdad que predomina en América Latina entre los 600 millones de habitantes, se pueda resolver con progreso, porque pues todo depende de quién posee quién tiene la posibilidad de poseer las tecnologías para aplicarlas al proceso productivo, y en un momento dado quien aplica el proceso productivo, producir la riqueza, y entonces viene el problema subsecuente, cómo se va a repartir la riqueza, que depende de muchas veces de los tecnócratas, pero muchas de las veces depende de los políticos, que en un momento dado el poder es el que define cómo se va a distribuir la riqueza, el sistema político reinante, y que en un momento dado tiene al mundo colocado en una situación en la que la pandemia pone de manifiesto, por ejemplo, que no es posible que los países más pobres o que la pobreza sea el recipiente principal de la falta de vacunas para curar, ¿no? Entonces ahí está la herramienta, está el instrumento, pero quien tiene el poder es el que decide cómo se aplica. Y entonces resulta que el progreso tiene dos caras. Entonces yo, a la hora de preocuparme por analizar, por tratar de visualizar la situación política, no solamente en el país, en el mundo, no se me oculta que todo hecho político, toda situación tiene dos caras cuando menos, ¿sí? Y nosotros tenemos una determinada preferencia nos dejamos llevar por ciertos atavismos ideológicos, tendemos a perder objetividad, tendemos a leer a los facebookeros, a los que escriben de la muchacha, con nuestra propia óptica de nuestras preferencias, pero aquí el problema está que para tratar de ganar objetividad, de repente tienes que darle la vuelta a la tortilla, y el progreso en el que los que eran los asambleístas del 1789 no tenían ni la mínima idea de cuál iba a ser el progreso del progreso, ¿no? De manera que entonces el progreso lo único que ha hecho es redistribuir la pobreza en igual forma, porque el progreso material, ¿sí?, no está al alcance de todos. Y entonces la izquierda tiene que ser consciente de que no hay necesidad de que Valentín Campa se venga en burro de la capital en vez de venirse en avión, porque ahí está la ideología. O sea, si tú eres de izquierda y te subes a un avión, entonces no eres de izquierda. Y con esa mentalidad es muy difícil entenderlo, ¿no? Entonces que creo que el progreso ha cambiado de cara muchas veces, ¿no? Y entonces no puede convertirse nada más en el que yo soy progresista, pero aquí hay un problema de fondo, que es que cuando adoptamos la determinación personal de ser de izquierda, es que estamos dispuestos a llegar a donde sea con tal de que no nos desvaloren, no nos denuesten diciendo que no somos de izquierda, porque hay otro problema viejo, que es al que a muchos nos tocó vivir cuando militamos en el Partido Comunista. O sea, la disputa al interior del partido era que tú no eres revolucionario puro, tú no eres tan de izquierda como yo, claro. Y cada quien construye su capillita, y entonces allí hay toda una serie de encuentros, de desencuentros, en el que lo que se persigue es la pureza revolucionaria, y ahí nos quedamos estancados porque no vamos a ninguna parte.
Cuando se le dio al Partido Comunista de Nuevo León el registro, ¿qué fue lo que pasó? Empezó entre los camaradas jóvenes y viejos y ancianos y todo, la disputa por a mí me toca ganar esta candidatura y a mí me toca no ganar esta otra candidatura. Y era uno de los recursos del gobierno para empezar a diluir aquello de cristianismo y comunismo, ¿no? Ahora que por otra parte de repente aparecen pensadores como Immanuel Wallerstein, que sostienen un libro el porqué de la decadencia de Estados Unidos. Él dice que la Guerra Fría, en donde se metió a todo el mundo, ¿sí?, era un acuerdo, bajo la mesa entre los comunistas y los capitalistas, para que cada quien respetara las porciones del globo que se habían dividido. Tú me respetas Vietnam o tú me respetas Cuba, y si no, pues nos vamos a pelear. Y que fue a valor entendido. Y a cuánta gente no metió en pleitos y cuántos crímenes no se cometieron por la Guerra Fría. Y cuántas injusticias. Entonces, hay que ubicar en el contexto, y ser de izquierda no es autodenominarme de izquierda, ni mucho menos en este tiempo, cuando desgraciadamente no se está cumpliendo aquella conseja de que el capitalismo iba a desaparecer víctima de sus propias contradicciones, y que la clase obrera iba a ser el enterrador y bueno, todo eso que estaba en el segundo manifiesto, pues obviamente que... Entonces, sí, hay que situarse de izquierda o de derecha en el tiempo en que se vive, cómo es ahora sí que globalmente, porque ya no podemos decir somos de izquierda aquí en Monterrey, pero sí, somos en Guerrero somos de otra cosa, o allá vamos todavía a predicar cosas que no son. Es decir, ser de izquierda o de derecha no es como cualquier otro concepto político. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es la ideología? Entonces, pero si tú te casas y te pones tú mismo el membrete y crees que esa es tu salvación, que te vas a ganar el cielo siendo de izquierda o de derecha, pues te anulas propiamente lo personal para tener cualquier actuación, porque el error es caer en dogmas, ¿sí? Claro. Y toda idea que no se pueda discutir, toda idea que no se pueda desmembrar, disecar, se convierte en un dogma. Y los dogmas, si eres de izquierda, porque partes de un dogma, estás perdido. Entonces, ser de izquierda en 2021, con la globalización, con la posverdad, con las fake news, es muy diferente a hace 50, 60 años, cuando nosotros andábamos metidos en esos bretes, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muy bien, excelente. Ernesto, ¿qué es ser de izquierda, Ernesto? Déjame ponerlo. En lo que te acomodas el micrófono, permíteme saludar a Francisco Zambrano, que nos está viendo, a Javier González, a Manuel Pardo, que estuvo muy intenso. Me hubiera gustado que estuvieras acá, Manuel. Alberto de los Santos, que nos dice: hagan grilla para que se vaya Samuel, o no pueden comulgar. No te entiendo, compañero, pero quieres que le apartamos la madre a Samuel, ¿sí? Y lo vamos a tomar en cuenta, sí, para la próxima. Ahorita estamos en el tema de las izquierdas ante la 4T. Mario Alberto Lozano nos está viendo también. Iraida Gilbert también. Sócrates Rizo García nos está viendo. Compañero y amigo, deberías de estar aquí para que nos ilustraras también tú. Monteclimas Gutiérrez nos está viendo. Ross Pack también.
no te ha mandado un beso Rospat como la vez pasada, Lomas. Pero si quieres le mandamos un beso de parte tuya a él, si te parece. Dice Rospat, para el progreso de un país se necesita gente más estudiada y preparada, mejorar la seguridad pública, etcétera. Muy bien. Saludos. Bueno, ahora me está mandando saludos a mí, sí, pero nada más saludos. Los besos sí. también. Y dice Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con México, prometió bajar la gasolina a 10 pesos y está ahora en 25, etcétera. Bueno, también a Ana Olet, Alfonso M. Mojarro desde el altiplano allá en las inmediaciones de la Ciudad de México también nos manda a saludar. Para mí ningún partido político me gusta porque son lo mismo de siempre. Muy bien, Ross, te entendemos. Daniel Villegas nos está viendo y nos manda a saludar de la JCM. ¿JCM? ¿Qué es JCM? La Juventud Cristiana Mexicana. Órale, muy bien. Alabado sea el Santísimo entonces, Daniel. Adelante, Ernesto, ¿qué es la izquierda? Bueno, primero tendría que establecer algo que empezamos a construir desde que a los 14 años iniciamos nuestra enseñanza a través de la discusión y la crítica en las logias ajefistas. De ahí nos trajo a la mente que nosotros somos unos agitadores de conciencia y hemos sido provocadores de la necesidad de cambiar las cosas. Yo quisiera entrar, antes de hablar de la izquierda, de lo que hemos venido haciendo un grupo de gentes a partir de los años 80, debido a la experiencia que se tuvo durante los años 70 y parte de los 80, y la relación muy cercana con un hombre que fue siempre un crítico, un autocrítico, y que tuvo que ser expulsado o logró ser expulsado de todos lados por su gran labor de crítica y autocrítica a los organismos. José Revueltas, Pepe Revueltas, que estuvo aquí en Monterrey un buen tiempo, cuando las cosas no estaban muy bien allá en el DF, y cometió el error de irse para allá, y ahí lo pescaron a los 4 días de haber llegado, nos dejó una enseñanza: la necesidad de cuestionar, de criticar, de no dar por sentado nada. Incluso pronto vamos a dar a conocer el tercer manifiesto, y ahí hablamos de que un fantasma recorre el globo. Los capitalistas, los socialistas, los de izquierda populista y los de derecha populista se unen en santa cruzada para intentar acabar con el humanismo. Creo que la tercera cara de esa moneda es el humanismo, algo que han dejado de lado las izquierdas y las derechas. Y lo primero que hicimos fue hacer una serie de cuestionamientos sobre la izquierda, y empezamos por preguntarnos qué argumentos sobreviven hoy al socialismo y a qué socialismo nos estamos refiriendo el día de hoy. O sea, cuáles los elementos fundamentales que se pueden rescatar de la teoría del socialismo, que fue derrotada sin duda a la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy son una serie de países estrictamente capitalistas con una sobrepoblación de gente sin lana y una pequeña cúpula con mucho dinero y muchos recursos. Eso es lo primero que habría que cuestionarnos, eso. ¿Y qué socialismo estamos refiriendo? La siguiente pregunta es: ¿qué hacer cuando el panorama político ha cambiado y las antiguas banderas que se tenía la izquierda y la derecha están desapareciendo y forzadas a llevar otro tipo de banderas con los nuevos actores políticos y sociales que tiene este año contemporáneo o esta edad contemporánea? ¿Cómo sustituir la vieja distinción de derecha e izquierda
y que éstas siguen siendo una razón que justifica en la complejidad de la sociedad política contemporánea, que ya no es aplicable. Por eso hay que quedar reflejada en un esquema dualista, es lo más antiguo e impropio e anticientífico y racional que pueda haber. La otra pregunta, la necesidad de modificar las tendencias de la izquierda, las tradicionales tendencias de la izquierda de las que ya hablaba aquí nuestro amigo, que es el dogmatismo, el sectarismo y el consignismo sin justificación, la aplicación de consignas sin tener justificación, sin tener derecho. ¿Cómo elaborar un sistema de pensamiento que contenga la crítica y la autocrítica sin que termine en expulsiones? ¿Cómo proponer un sistema de producción que tenga tanto la abundancia, la eficiencia, pero también la distribución a mayor número de personas? ¿Qué hacer para que no sea un organismo determinista a la izquierda, caníbal y autodestructivo? ¿Cómo vencer a la ilusión de la verdad, que es un mecanismo por el cual se cree que algo es cierto sin tenerlo como hecho? Estas son las primeras preguntas que nosotros estamos haciéndonos para generar no una izquierda nueva, sino una tendencia, la tercera cara de la moneda, que es el humanismo. Creo que tanto la derecha como la izquierda están en polos, pero el contenido, o sea, el canto de la moneda es la que los inscribe a los dos extremos, pero inscribe más fundamentalmente a la humanidad. Por eso nosotros creemos que estamos en el parteaguas de una nueva sociedad donde habrá que replicarse y reestudiarse y criticarse y autocriticarse las banderas, los hechos, las ideologías que ya están en desuso con los nuevos modos de la contemporaneidad que estamos sufriendo. Por último, yo quisiera decirles que en el 2004, en Literatura y Poder, establecíamos la necesidad de un sistema económico diferente. El capitalismo ha mostrado sin duda alguna una eficiencia y una capacidad de producción nunca antes vista en la humanidad, pero también ha traído como correlativo una distribución totalmente contraria a la humanidad. Entonces, en esta perspectiva, nosotros consideramos que hay que buscar un nuevo sistema económico que, sin destruir las bases del capitalismo o del socialismo, se busque una nueva forma de la humanidad. Y por último, en esa época decíamos que si estaremos todavía a tiempo para conseguir la creación de una nueva sociedad. Y decíamos, recordando a un pensador, decía que en todas las existencias se da una fecha en que el destino se bifurca hacia una catástrofe o hacia el éxito. Estamos en esa situación. Muy bien. Compañeros, les quiero decir que si tienen en algún momento el deseo de hacer una pregunta o algún planteamiento, me lo digan, ¿sí? Tú, ok. Le pasamos el micrófono a Lomas, por favor. En lo que se lo pasa, yo quisiera dejar aquí en el aire una idea que viene de la observación, ¿sí? No de la literatura, pues, política. Pero a lo largo de los años hemos conocido diferentes compañeros que militan en la izquierda, ¿sí? En cualquiera o en alguna de las maneras de entenderla. Y yo he observado algo que me parece interesante y que tiene que ver con las motivaciones para hacerse de izquierda. Y he ensayado así, pues de manera un poco o muy ranchera, la idea de que finalmente se llega a la postura de izquierda por dos motivaciones fundamentales, pero que convergen a final de cuentas, ¿sí? Una es el odio, el resentimiento, plenamente justificado, de aquellos que sufrieron en carne propia, pues, los atropellos, los abusos, ¿sí? De una condición, pues, de clase que les era desventajosa, y que lo sufrieron o en carne propia o, creo que más doloroso aún, viéndolo en sus padres o en sus seres queridos.
y de algún modo yo creo que es perfectamente justificable pues que alguien llegue a una idea pues militante, activa dentro de la izquierda, como respuesta a esa condición y darle curso a su resentimiento, a su odio. Pero hay otra también que podríamos decir que es la del amor. O sea, gente que realmente no ha sufrido en carne propia esas cosas, pero que siente conmiseración con las personas en las que ve que están viviendo una condición terrible, sí, en muchos aspectos, particularmente en lo que tiene que ver con su supervivencia, con su alimentación, fundamentalmente, pero también con su manera de enfrentar los problemas médicos. Hoy en día lo que hemos visto con respecto a la pandemia, pues es que la mayor comorbilidad de la pandemia fue la pobreza. Y entonces pues se da uno cuenta de eso. Entonces hay otra situación. Y lo interesante es que entonces tenemos militantes de la izquierda que tienen características diferentes por sus propias motivaciones, ¿sí? Y yo creo que eso es muy relevante porque tal vez lo vamos a tocar más adelante. Una de las características que apreciamos en López Obrador es justamente el resentimiento, ¿sí? Quizá por otro tipo de razones, pero ahí nada más la quiero dejar por si les interesa esto como un elemento de reflexión. Te escuchamos, Antonio. Para mí es muy claro que en el pasado 3 semilleros de la izquierda era un partido político, la universidad y los sindicatos o la clase trabajadora. Pero comentaba que en el pasado yo empecé a ver que eran 3 semilleros fundamentales de la izquierda. La Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre todo en filosofía y letras y algunas otras facultades, los sindicatos, la clase trabajadora y el partido político representativo de esa clase trabajadora. Hoy día he platicado con gente de Morena y no son de izquierda, son obradoristas. El mismo Roberto Benavides, una vez lo invité a Hablemos Claro, y ahí tuve un debate con él donde prácticamente me dijo que estaba la izquierda muerta, que ahora es una lucha entre buenos y malos, entre explotadores y explotados, sin ninguna ideología de izquierda. Me estuvo comentando. Hagan de cuenta que me estaba hablando de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, del cristianismo, etcétera. Ya no hay partido político. La Universidad Autónoma de Nuevo León no tiene ni ideología de izquierda ni de derecha. Es un ente amorfo ideológicamente hablando, donde va el alumno nada más para pasar las materias, recibir su título y salir buscando un mundo imposible de un empleo digno. Y la clase trabajadora, una clase trabajadora que buscando sobrevivir se ha olvidado también de la lucha política, social, etc. La pregunta, sobre todo para Juan Ángel, es hoy día cuáles son los semilleros políticos de la izquierda, o ya no hay, y por eso la izquierda es un espectro en decadencia, donde lo que vemos, con todo el respeto, porque yo creo que ando casi en los mismos caminos de nuestro amigo, más que nada vemos polilla, no vemos nuevos cuadros, no vemos cuadros políticos, no vemos nada. Los que defendemos la izquierda, porque yo también fui parte, o soy parte de esa izquierda, fundador del PRD, etcétera, y no veo, y me siento de repente como un personaje de museo. Ahí la dejo con esa pregunta. Muy bien. Por alusiones personales, Juan Ángel. Bueno, a mí me ha tocado formarme como crítico, o sea, creo que una de las condiciones para
para aspirar a ser de izquierda sin que sea un ideal así, pero de alguna manera es algo así como inalcanzable para alcanzar la pureza revolucionaria. Creo que por lo que me tocó vivir, fui estudiante en los 60s, fui maestro en los 70s, fui directivo en los 70s, 80s, y me tocó vivir el auge de una fuerza política de izquierda con muy diferentes matices que se empezó a formar en la universidad. Yo diría que a fines de los 50, más que nada en los 60, a impulso de la Guerra Fría, impulso de la Revolución Cubana, impulso de la Guerra de Vietnam, pero sobre todo el telón de fondo era la Guerra Fría y la discusión cristianismo sí, comunismo no. Entonces el Estado mexicano, que estaba acostumbrado a tolerar disidencias, pero cuando se volvían problemáticas seriamente, ya no entraba la represión en un momento dado, como se reprimieron, para recordar hechos recientes, a los ferrocarrileros, a los maestros, posteriormente a los del Seguro Social, la debacle del milagro mexicano en el 68 con la masacre de Tlatelolco. Y entonces las universidades se convirtieron, no el nuevo sujeto de la revolución, pero de alguna manera no iban a sustituir a la clase obrera en el movimiento revolucionario, pero de alguna manera era una oposición de diferente signo a las tradicionales, ¿no? Entonces el Estado mexicano, y el mejor ejemplo que tengo yo es el de Nuevo León, optó por dejar sueltas a las universidades y hacerles concesiones, deshacerse, como Elizondo se hizo de la universidad al conceder la autonomía, dejar en manos de los izquierdas de todo color y sabor el manejo de las instituciones. Pero desde el día siguiente que la izquierda en Nuevo León, básicamente en la universidad, y los comunistas en la universidad tomaron el poder, en ese momento la respuesta del Estado mexicano y el Estado de Nuevo León fue empezar a combatir, o sea, no iban a permitir. Cedieron las universidades, fue una forma de combatir la disidencia que era preocupante, sobre todo después de los Tlatelolco, pero en este momento, en el 2021, 50 y tantos años después de la lucha por la autonomía en la universidad, en donde esa fuerza de izquierda se enseñoreó tomando posiciones de poder y ganando direcciones, etcétera, etcétera, desapareció víctima de sus propias contradicciones, como diría Marx, ¿no? Sí. Y el Estado desarrolló una estrategia que permitió hasta cierto punto la creación de sindicatos universitarios, etcétera, etcétera. Pero en este momento el Estado ha recuperado totalmente las universidades. La autonomía universitaria es un mito más. La libertad de cátedra no existe. Con los nuevos planes que hay, por ejemplo, para la enseñanza media superior, hay una penetración física del Estado mexicano, del sistema político mexicano en el aula, para poder asegurar y garantizar que se cumplen los objetivos académicos, la excelencia y la evaluación y todo eso. Pero a fin de cuentas es una manera de despolitizar. Las generaciones desaparecieron de activistas porque los estudiantes 5 años después se fueron, desaparecieron y se ocuparon de otras cosas. Los profesores después de 30 años nos retiramos y estamos jubilados. Y el Estado mexicano, el sistema político, tiene totalmente recuperadas las universidades ahora. Desde ese momento a los estudiantes
Háblenles ahorita de la gesta de 1969 a los estudiantes de hoy y ellos no quieren saber nada, ni les interesa. Siguen pensando lo que decía él, ¿no? O sea, ¿de qué manera más rápidamente puedo yo salir con mis calificaciones en las mejores condiciones para terminar la carrera? Aunque ahora las universidades son están gozando de un grado de obsolescencia que están preparando profesionistas para actividades que ya no existen. ¿Sí? El otro punto, el de la clase obrera, yo no lo conozco porque no estuve inmerso en ella, pero a fin de cuentas yo creo que quien puso el ejemplo de lo que había que hacer, de llevar la izquierda y demostrarle a la clase obrera que eran la clase que iba a liberar de sus cadenas no solamente a la clase obrera sino a toda la humanidad. Tenía un episodio muy interesante cuando los muchachos que alguien calificó como héroes, ¿no? Pero que iban a hacer labor de proselitismo a la salida de las empresas importantes o de las no muy importantes, a decirles a los trabajadores que los iban a salvar de la esclavitud de los capitalistas, y ellos les decían, pero pues ¿de qué nos quieren salvar si nosotros estamos? Y los corrían, en el mejor de los casos no les hacían caso. Entonces hace poco leí yo uno de los libros de Gilberto Guevara Niebla, ¿no? En donde él dice que cuando se refiere a la evaluación, que también pues, es un arma de dos filos, dice, cuando tú tienes un mensaje en la mano, con el mensaje quieres que comunicar algo, primero informas, segundo comunicas y tercero tratas de persuadir. Entonces, mientras no se logre persuadir a nadie de que López Obrador no es lo que dice o que sí es lo que dice, es persuadir, o sea, que tú con tu criterio, con tu cabeza, con tu formación ideológica puedas llegar a la conclusión de decir, pues efectivamente, sí es o no es. Entonces, imponer cualquier bienestar, cualquier sociedad de bienestar por la coacción, por la coerción, no va a funcionar. Y yo te vengo a salvar. Y mira, nos vamos a remitir al pasado, hace 60 o 70 años, vamos a instaurar de nuevo la sustitución de importaciones, vamos a instaurar el milagro mexicano, porque eso no tiene sentido, ir atrás de la marcha de la historia, pero sin embargo, el sistema político yo siempre mexicano lo he concebido como un pantano. El que entra lo devora y al rato está actuando exactamente igual que el anterior partido hegemónico. Porque ¿qué fue lo que pasó con el PAN? Y puede pasar con cualquier otro partido innovador que en un momento dado hay cosas que no se pueden... Ahora, hay cosas que no se pueden hacer, acabo de decir, si no es persuadiendo. Y entonces, yo diría, en cuanto a la situación actual, la clase obrera no es la misma de cuando Marx escribió El Capital y el Manifiesto Comunista. Y no hay que olvidar de otras obras marxistas. Por ejemplo, el mismo Manifiesto Comunista, cuando Marx dice que la burguesía solamente puede mantenerse en el poder a base de estar revolucionando permanentemente el mundo. ¿Y quién ha revolucionado permanente el mundo desde entonces hasta la fecha? ¿Y quién lo sigue revolucionando? ¿Ahora con qué? Con la tecnología. Y la clase obrera ya no es lo mismo. Aquí simplemente podemos denostar a don Eugenio Garza Sada o a FEMSA o Heineken, no sé, pero esas empresas establecieron una serie de sistemas de beneficio a los trabajadores
pero para poder seguir manteniendo el status quo. Sin embargo, hicieron muchas cosas positivas que no se pueden desconocer. Y a lo mejor, porque no impusieron, no persuadieron, ¿no? Dieron, fundaron colonias. Aquí creo que Ernesto Cerda nos puede hablar mucho más de eso. Y yo, lamentablemente, en la clase obrera, había, nomás para terminar, había 2 partidos comunistas cuando yo estuve. Los comunistas en la universidad y los de fuera. Y nunca se ponían de acuerdo. Afuera lo capitaneaba Lucilda, o lo capitaneaban y atacaban a los de la universidad, y los de la universidad se defendían, y allá en el comité central igual a los dos les daban por un lado y les daban a los dos. Entonces yo de la clase obrera, sin embargo, pasa lo mismo que los estudiantes. O sea, la clase obrera, hay una cosa muy interesante que puede pasar, lo que existe ahora en el TEMEC, que con la injerencia de los norteamericanos se van a democratizar la vida sindical, porque ya se comprometieron. El problema es que quien pugna por los alcaldes, que pugnan por eso, allá, María Luisa Alcalde, todo eso, luchaban por un sindicalismo autónomo, pero cuando eran la disidencia, ahora que están en el poder, no les interesa. Salvador, Muy bien, compañeros. faltó algo nada más sobre el partido político. Eso no lo comentó. ¿Sobre qué partido político? El partido político podría ser semillero de la izquierda. Hoy en día. Hoy en día, ¿es Morena o qué partido es? Lo que pasa es que por sus obras los conoceréis, y entonces, dependiendo de lo que hagan, pueden en un momento dado ¿cómo se dice? Investirse como voceros de la izquierda. Pero yo abro un paréntesis breve. Está en crisis en todo el mundo los partidos, la democracia representativa. No es cuestión de democracia participativa, porque a fin de cuentas la leyenda de la democracia griega, en la que todo el mundo participaba y todo el mundo votaba, pero era una población reducida. Entonces está en crisis en todo el mundo, particularmente y de manera muy seria en Estados Unidos con lo de Trump. Y entonces los partidos están en crisis, las ideologías, las banderas de los partidos están en crisis, porque la globalización misma está en crisis, ¿sí? Y la alternativa es, yo creo que simplemente habría que abrir un poco los ojos y decir, bueno, el fenómeno de Morena, la 4T y López Obrador, ¿qué destino ha tenido en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Guatemala, en Nicaragua, en Cuba? Los que han intentado acabar con los neoliberales. O sea, hay experiencias muy importantes que leer de lo que pasó con Evo Morales y de lo que está pasando en Argentina y en Chile. Y nosotros pues, simplemente, yo en lo personal lo califico así, el populismo, que hay populismo de derecha y de izquierda, es una excrescencia de la democracia representativa. Pero ahí está. Claro. Se identifican con la izquierda, compañeros, para rápidamente, con la izquierda, con la 4T, para agotar la segunda pregunta. Prácticamente está implícitamente contestada, pero yo quisiera ser enfático. Ya que tienes el micrófono. No, pues. ¿Te identificas con la 4T? No, yo no. Yo no creo, ni nunca he creído en López Obrador, ni en la 4T, ni en Morena. Morena es un movimiento que no es un partido, y eso tiene sus desventajas.
La 4T insiste con llevarnos a un pasado que está totalmente superado, y simplemente 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador porque estaban el exceso de expectativas que los partidos anteriores les habían hecho abrigar no se han cumplido. Es una protesta en contra de los partidos que los pone en crisis y facilita que estén esperando quien les venga a decir yo sí te voy a sacar adelante todas las expectativas. Y no creo, desde ese punto de vista, pues ni puedo darles confianza que nunca les he tenido, ¿no? Claro. Ernesto, ¿te identificas con la 4T? Ay. Gilberto, yo sé que tú sí, Gilberto. Espérame. Está viva. Lomas, viva. ¿tú te identificas con la 4T? No. No. A ver, Ernesto. A raíz de los años 80, el grupo de gente que constituimos la Liga Leninista, tomamos diferentes caminos, pero una fracción de ellos pues, se fue a la guerrilla, otra fracción consideramos que lo importante era hacer trabajo político y otra tercera fracción se fue a la academia y olvidarse ya de los asuntos. En el caso concreto de la fracción a la que yo continué perteneciendo, teníamos en mente la creación de un partido. Claro que en la época la divisa de la Y era por la creación del verdadero partido de la clase obrera. Ese era el dogma. A raíz de una serie de discusiones con el Comité Central de la Y, en el cual Elizalde, Revueltas y varios intelectuales estábamos en contra de lo que fue las famosas corrientes, la pro-china y la pro-soviética, y luego se vino a agregar la corriente guevarista del famoso foquismo de Guevara y Castro. Entonces, cuando hacemos los análisis, nosotros le decíamos, sí, muy interesante la discusión de los soviéticos y los chinos que traían sus propias diferencias, y muy interesante lo del foquismo. Pero ¿dónde está el estudio de nuestra realidad nacional? Incluso hay un folleto que sacamos, vamos hacia el fascismo si las condiciones siguen. Espero traerlo la próxima semana. O sea, nosotros consideramos que era necesario la creación de un partido que representara los ideales no solamente de la clase obrera ya modificada, sino de los intelectuales, de las clases medias, porque consideramos que era muy determinante el sumar y no restar en ese partido. Estuvimos trabajando en el área de hacer más eficientes las cosas. A mí tocó estar en los años 80, entender la primera computadora, al menos en el área comercial, para generar los motorreductores y hacer más eficiente la producción en aquella época del grupo industrial, lo que era lo que hoy es FEMSA, y que nosotros consideramos importante la eficiencia. Y ahí aprendimos la necesidad de ser eficientes y capaces y preparar a la gente. Y tuvimos la posibilidad de ver que los patrones, y le comentaba a nuestro amigo Salvador la vez pasada, que el patrón, el director de la empresa en la que yo trabajé, que era de electrónica en aquella época, se llamaba Electromatic, me acuerdo que me dijo muy claro, aquí en esta empresa se respetan los derechos de los trabajadores, se pagan los impuestos que nos marca la ley, pero ni un centavo más ni un centavo menos al gobierno, y a los trabajadores hay que darles el trato preferencial. Y ahí tuvimos un montón de cosas que le daban a la gente, a los trabajadores. Entonces ese tipo de patrono también desapareció, y cuando se hace lo que fue el cambio generacional de los viejos empresarios, los nuevos empresarios eran totalmente especuladores y vendieron las empresas y tienen mucho dinero, pero perdieron ese
espíritu emprendedor que tenían los anteriores. Entonces, en esta perspectiva nosotros empezamos a ver la posibilidad de la creación de un partido. Y en el 1998 nos juntamos 17 gentes del país, de chile, de dulce y de manteca, amparados y apoyados por un subsecretario de Gobernación que nos dijo, ahí está la mesa, hay chance. Y entonces creamos en aquella época Convergencia. Entonces, ¿te identificas con la 4T? Déjame decirte, primero no, pero déjame decirte por qué no. Cuando nosotros estamos en Convergencia, fuimos el único partido que en 6 meses logramos más de 110 asambleas en el país, porque sumamos, no restamos. Sumamos a toda la gente que tenía algo que decir, es problema de suma, no de resta. Le decía, si tú quieres que este país sea mejor, aporta tus ideas. A lo mejor tú no estás de acuerdo conmigo en esto, dejémoslo a un lado, vamos en lo que sí estamos de acuerdo. Claro. Entonces, con esa idea fuimos a la candidatura de Cárdenas en su momento. Después de Cárdenas había ese influjo que te digo de cambio y seguimos con Andrés en 2006. Yo fui coordinador de la campaña en Guadalupe de Andrés Manuel y otros municipios de Nuevo León. Entonces empezamos a ver que no había tal consistencia y ahí vemos también que la Dirección Nacional del Movimiento Ciudadano, ya ha cambiado de nombre, pues se había generado lejos de los acuerdos originales y nos hicimos a un lado. Pero ¿qué logramos hacer? Seguir ayudando a los movimientos sociales. La guerra con el agua, de la cual Sócrates fue partícipe, estuvimos metidos, logramos que se llegara a un acuerdo. El problema del gas, con la participación de todos los partidos y de todas las corrientes, porque lo importante era bajar las tarifas. El problema de la Yancual, que hicimos en Magistrón de Tractor, o sea, vamos a ayudar a la gente. ¿Y qué hicimos? Logramos que se le devolviera a todos los pensionados y jubilados del Seguro Social, que le había quitado Fox el dinero de la cuenta de vivienda, logramos que se devolviera. Entonces, en esa perspectiva es mejor trabajar socialmente. Y yo creo ahora que le falta sustento a la 4T. La 4T es un mito y muy bien organizado, pero no es más que un eco tardío del manejo priista de los años 50. Para mí eso es, o sea, no cumple las expectativas. Y desde luego yo voy por una tercera posición, que es el humanismo, más que izquierda a derecha y que populistas de uno y otro signo, vamos por un tercer lugar, que es el humanismo. Muy bien, compañeros. En lo que mis amigos que están en la mesa tienen algún comentario o alguna pregunta, si es que lo desean hacer, yo les quiero pedir a quienes nos están viendo ahora y también a los que después, más tarde, vean esto, que me escriban, pero de manera muy breve, ¿sí? Soy de izquierda, ¿sí? De entrada, y díganme si se identifican con la 4T, ¿sí? Nada más sí o no. Soy de izquierda, sí me identifico con la 4T, no me identifico con la 4T. Para darnos una idea de cómo está esto. Por supuesto que esto no es representativo en modo alguno de la izquierda, ni tampoco las opiniones que ustedes pongan aquí serán representativas de la población general. Porque, bueno, van a opinar aquí los que nos hacen el favor de vernos y muy probablemente lo hacen porque tienen alguna identificación con los que participamos semanalmente aquí. Está sesgado, por supuesto, pero de cualquier manera sería interesante. Mire, ya nos está contestando Eduardo Trussell, dice sí me identifico. Ok, muy bien. Entonces, ya hay uno, pues. Lo que no me pone él es si es de izquierda, ¿no? Porque, pero bueno, yo supongo que está planteándolo en esos términos. Gilberto, te escuchamos. Buenos días, bueno, ya buenas tardes. Bueno, realmente me considero una persona práctica, ¿verdad? Coincido con mi maestro Ernesto Cerda con respecto a dos ideas muy concretas que comentó, ¿verdad? Fundamentales. Una es el humanismo. O sea, yo soy una persona humanista, ¿verdad? Yo no soy un seguidor acérrimo de Morena ni
necesariamente la prueba está en que yo no ando en las asambleas, a mí no ando detrás de un puesto. Yo voy a apoyar a López Obrador cuando corresponde, ¿verdad? He ido al Zócalo, ¿verdad? Pero no ando buscando un puesto ni ando asistiendo a las asambleas porque no me considero una persona adherente a un partido. Me afilié efectivamente como un apoyo a nuestro presidente, me afilié en aquellos años con nuestra Morena, pero no soy un seguidor así recalcitrante, ¿verdad? Yo soy humanista, soy institucional, estoy con la corriente que en todo momento estoy buscando la atención al pueblo, el progreso de los más desposeídos, ¿verdad? Aquellas personas que sean institucionales, que sean humanistas, y estoy seguro que López Obrador lo es. Personas éticas e incorruptibles, y López Obrador lo es. No necesariamente tiene que ser de manera muy específica de izquierda o de derecha, de Morena o de otro partido, cuando lo que se busca es el bienestar del pueblo, el bienestar de la nación. Y si una persona está dirigiendo un país en ese sentido, yo estaría allí siempre. ¿Qué es de Morena? Bueno, pues es de Morena. Hoy le tocó ser de Morena, ¿verdad? Entonces, así es como me considero, ¿verdad? No soy una persona que me identifique con tal o cual corriente ideológica de izquierda o de derecha. Yo soy humanista, soy institucional, soy nacionalista, defiendo las instituciones porque son las que van a continuar. Uno como personas vamos de paso por este planeta, por este mundo, y en ese sentido es mi posición, ¿verdad? Entonces yo creo que he sido claro, que me identifico con la 4T, claro que me identifico con la 4T porque se está buscando una transformación de conciencias, que cambie el rumbo de ese país, que es la 4T, que es de izquierda, que es de derecha, que es de centro, pues ahí habría que analizarlo y cada quien tiene su propia opinión. Yo voy en ese sentido, ¿verdad? Muy bien, escuchamos a Antonio Lomas, que también tiene algo que decir. Va a pasar el micrófono de un extremo al otro de la mesa. Izquierda, la extrema derecha. Así es. Bueno, miren, en lo que se coloca Antonio el micrófono, déjenme decirles que aquí nos están diciendo Ross dice, no me identifico con AMLO y la 4T, nos dice el amigo de Lomas. Soledad Lanas me dice que ella es chilena, que es de izquierda y que López Obrador vale madre. No se crean. Dice que no puede opinar por su condición de extranjería, ¿sí? Pero bueno, te escuchamos, Antonio. Quiero partir de lo siguiente. Uno de los sueños de los presidentes, sobre todo de López Portillo, de Luis Echeverría, fue ser los líderes de América Latina, los líderes de las izquierdas, donde estuviera sobre todo Cuba, un símbolo esencial en la izquierda. Hoy día vemos que López Obrador va por ese camino, ya les está ofreciendo seguro social. Salinas también lo buscó, Sí. No nomás el Salinas. Salinas también. Carlos Salinas de verdad. Ya les ando ofreciendo lana a través de servicios como el seguro social, el programa de Sembrando, etcétera. Cuando Oye, México, Lomas, ¿y les van a poner clínicas en Guatemala o van a tener que cruzar? No, se los van a traer para acá, a que los atiendan aquí. Claro, bien, con su respectiva posibilidad de que voten en México. Y hay haitianos que, sin estar nacionalizados, ya tienen su CUR en México, de una manera totalmente legal. Y yo les digo porque he ido a lugares donde allí van y los enlazan y obtienen su CUR. Bueno, ok, entonces estamos en el tema de la identificación con la 4T. Bueno, más que nada era una pregunta para Juan Ángel. Si la 4T se podrá expandir hacia América Latina con los proyectos de López Obrador, que si ese sueño de ser el líder latinoamericano, sobre todo de izquierda, de un presidente, lo va a consolidar López Obrador o no. ¿Cuál es la visión que tiene Juan Ángel con toda la experiencia que tiene?
Ok, pues te escuchamos, Juan Ángel. Yo creo que hablando de personalidades, a mí me parece que hay otro personaje de la izquierda que aparentemente se parece a López Obrador, pero hay diferencias muy radicales, y es por supuesto el expresidente uruguayo José Mújica. Yo creo pues que no sé si él pretendió ser líder de América Latina, Mújica, pero bueno, te escuchamos, Juan Ángel. Bueno, yo creo que el proyecto de López Obrador puede sintetizarse en términos médicos de que él hizo un diagnóstico acertado, más o menos acertado, de la situación del país, a partir de la cual él iba a establecer las medidas adecuadas para curar al enfermo, cosa que ninguno de los anteriores presidentes, ninguno había sabido dar con los fármacos y los medicamentos y los procedimientos adecuados. Ofrecer que iba a sanar el organismo, lo cual implicaba entonces que iba a reemplazar el sistema político existente por otro sistema político. Y bueno, y que iba a llevar a que el país se convirtiera en primera instancia en un país, ya no en un país subdesarrollado, sino en un país moderno, con todo lo que eso implica, cuando la modernidad misma pues está en crisis. Desde que aparece el posmodernismo, ya la modernidad ha rendido muchos frutos negativos, y entre ellos la pandemia, porque es la ciencia, sí, uno de las banderas de los íconos de la modernidad. Pero hasta ahora el diagnóstico puede haber sido adecuado, el tratamiento está tratando de ser adecuado, y yo pienso que no lo ha logrado del todo, porque para transformar, no se puede transformar sobre la base de erradicar lo existente, sino en un momento dado de aprovechar el avance que ya se ha dado en todos los campos para corregir y optimizar. Pero todo eso yo lo justifico si se hace con democracia, porque sería la justificación, la legitimación, el hacer las cosas sin imponerlas a nadie, pero no la democracia como él entiende, de mano alzada. Eso no es democracia. Y las de consulta a la madre tierra con chivo, Tampoco, prieto y ¿no? gallina, Y la madre tierra, pues ya saben lo que le contestó, sí, ¿no? Bueno, sí, entonces, según sus voceros sería... Entonces yo pensaría que me empezaría a persuadirme López Obrador con su actuar, no nadie que lo siga. O sea, yo no me voy a pelear ni a reconciliar ni a discutir con nadie por lo que me diga que es, lo que me argumente, sino viendo lo que él hace. Y la democracia incipiente que vive México vive en una crisis seria que amenaza con ir a menos. Claro. Porque el respeto a los poderes autónomos así nos lleve a la gloria eres tú. Si la democracia se arruina, si el INE desaparece, si la Suprema Corte sigue sometida a los dictados de López Obrador, si el Congreso igualmente sigue, porque ahí tampoco hay democracia, ¿no? Entonces la democracia que está apenas arrancando en este país, que corre grave riesgo, y yo justificaría todo lo que hace López Obrador si lo hace con democracia. Exacto, si tuviese el aval efectivamente de las mayorías de mexicanos. Miren, déjenme leerles un mensaje que nos deja el amigo Manuel Pardo. Dice: me considero de izquierda, no apoyo a AMLO. Y una pregunta a la mesa: ¿qué opinan de un socialismo adaptado de acuerdo a la actualidad de Latinoamérica? Un socialismo pues
adaptado, habrá que entender esto. Y por otra parte, Daniel Villegas nos dice, el socialismo es humanista, señor Ernesto. No sé por qué dice que era socialista y ahora humanista, como si no tuviera de eso el socialismo. Y Juan Ángel Márquez nos dice, ¿qué hace el presidente más democrático de la historia? Invita al festejo de la independencia de un dictador. Bueno, esto ya es otra cuestión. Y Barut Delgado, que nos está viendo por allá, no sé, en algún lugar de Estados Unidos, compañero mío hace muchos años en la Universidad Metodista del Sur, dice, ¿qué es ser de izquierda hoy? Tienes que irte a la primera parte del programa, Barut, porque ahí fue donde se comentó. A ver, Ernesto quiere comentar alguna cosa. Fíjate ¿Por que... qué te vas a pelear, Ernesto? No, hombre, el problema es dilucidar, aclarar. Socialismo no quiere decir humanismo. A ver, ¿qué te parece, compañero, si te pones a estudiar o a leer? Yo no creo que llegue tanto a leer todo el proceso después de la muerte de Lenin y lo que fue el reinado de Stalin en la Unión Soviética. ¿O qué te parece si te pones a estudiar o a leer la historia de Polonia o la historia de Checoslovaquia con relación al socialismo? Y luego platicamos. Entérate, porque el socialismo es una palabra que cobra vida con los hechos. Tú te puedes llamar humanista, pero estar en contra de una separación de poderes, porque quieres que los poderes estén manejados de una manera directa para no perder eficiencia. Eso no es humanismo. Entonces, el socialismo no fue humanismo, pretendió en un momento de su historia ser el representante de la humanidad, pero no lo logró. Y ahí están las historias, y más cercanas aquí en América del Sur. Te conmino, te propongo que te pongas a leer historia. Muy bien, compañeros. Vámonos a la última pregunta, ¿sí? ¿Qué hacer ante la 4T? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea, alguna opinión, algún propósito sobre este asunto? ¿Qué hacer ante la 4T? En lo que se anima a alguien a decir algo, bueno, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Sería más fácil. Bueno, lo que yo estoy haciendo es madreármela, ¿sí? No tomarla en serio, ¿sí? Estoy viendo las partes chuscas de esto. A veces sí tengo que tomar en serio algunas cosas, pero pues eso es lo que estoy haciendo, dándole más curso pues a mi hedonismo que a alguna otra cosa. Pero yo lo que creo es que en la medida en que frontalicemos con la 4T, caemos en su juego. Y por eso, pues a lo mejor a algunos les molesta, a otros no, pero lo que he observado en mi trato con la gente de Morena, de los chairos, es que por lo menos me ponen atención y tenemos interlocución. ¿Sí? O sea, no estoy en el contexto así polarizado. Y es muy común que me cuestionen y les responda y me vuelvan a cuestionar y terminen pues en buenos términos conmigo. Y lo que yo considero un punto de orgullo en este contexto es que a pesar de que están muy fuertemente en favor de López Obrador, lo que ellos han hecho, mucha gente que interactúa conmigo, particularmente en Facebook, es que no cuestionan mis resultados, cuestionan mis opiniones. Cuando yo digo que López Obrador está haciendo una locura o está haciendo otra locura, pues claro que no les gusta, pero se apoyan pues en los mismos números y eso me da un punto, la verdad, de orgullo. Y finalmente yo lo que creo es pues que a lo que tenemos que llegar es a una condición de recuperación de la racionalidad, que es una manera pues de decir lo que Juan Ángel hace un momento expresa, particularmente cuando plantea algo que es muy interesante, porque cuando llegamos a un lugar y tratamos de rescatar lo bueno, ¿sí? Lo que estamos haciendo es justamente lo correcto, lo racional. Y hay una idea que surge, o no, bueno, no surge,
pero en la industria nace un concepto que se llama como reingeniería, cuyo principio fundamental es todo está mal, ¿sí? Y es un absurdo, ¿sí? Porque se tira por la borda todo lo hecho, y yo lo que creo es que cuando algo está funcionando es porque hay muchas cosas que están jalando. Todo es perfectible, quizá algunas cosas no, tal vez, aunque hay quienes dicen que solo Alá es perfecto, ¿sí? Pero en términos generales yo creo que sí, es genuino el tratar de mejorar las cosas, es deseable, pero si algo está funcionando es porque hay muchas cosas que están ahí. Es como una pareja, pues, si está la pareja jalando es porque tienen muchas cosas, pues, y a lo mejor lo que vemos no nos da la película completa, pero debe haber una serie de compensaciones para mantener en equilibrio y vigente una relación. Así son las organizaciones. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Pues yo lo que estoy haciendo es tener una reseña, ¿sí? Dejar testimonio de lo que opinamos, y mantener una postura casi de observador, pero al estar planteando las cosas de algún modo me meto por ahí en la jugada. Pero la pregunta, pues, para ustedes que quieran contestarla, ¿qué hacer ante la 4T? Toño, ¿quieres decir algo? A ver, ¿vas a decir que es un honor estar con Obrador? ¿O que es un horror estar con Obrador? Bueno, para mí hay algo muy claro. López Obrador y la 4T llegaron con banderas contundentes. La honradez, el acabar con la corrupción, la igualdad social, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de las banderas, hasta la de la popularidad, ya están rotas. ¿Cuál es la única bandera que tiene la Cuarta Transformación? Les estoy dando dinero a los viejitos, a los jóvenes, lo que nadie había hecho por ustedes, les estoy dando dinero. Si hay corrupción no importa porque les estoy dando dinero. Si no hay democracia no importa porque les estoy dando dinero. Si la delincuencia está desbordada no importa, les estoy dando dinero. Si se acabaron las escuelas de tiempo completo no importa, les estoy dando dinero. Les quiero comentar, yo en la mesa grillera pasada les hablé de un amigo mío, compañero de luchas, llamado Ángel, que fue uno de los fundadores del PRD. Acaba de morir de cáncer porque no tuvo, me avisaron ayer, no tuvo quien lo apoyara porque se acabó el Seguro Popular, el IVA, y no tuvo que hacer eventos. Recuerdo que comentaste la semana pasada, Toño, que él era un ferviente seguidor de López Obrador, y cuando vive ese problema en carne propia, se hizo opositor a López Obrador. Exacto. Y muere entonces, según lo que nos acabas de informar, acaba de morir siendo en la opositor tarde a López Obrador. Bueno, a lo que voy ante todo esto, yo creo que no hay mucho que hacer, porque esa gente que se le está dando lana, a menos que sufra el infierno que acaba de morir mi amigo Ángel, van a cambiar. Mientras no van a cambiar. Que no hay recursos del Fonden, no importa porque estoy dentro. O sea, encontró la clave de su mercado López Obrador. Ya, te doy 3, 4 mil pesos cada 2 meses, luego te lo subo a 6,000 o a 7,000 y en cada crisis te los aumento. Lo demás no importa. Hagan de cuenta como el padre borracho, viejero, golpeador, que le da lana a sus hijos para que disfruten la vida. Es el mejor padre. Lo que yo digo es que no hay mucho que hacer en contra de la 4T, en contra de López Obrador, porque su mercado va a seguir siendo su mercado, ya no tiene bandera. La única es, le estoy dando lana a los ciudadanos y estamos en un mundo medio bizarro donde la verdad no importa. Y yo me desgasto demasiado dialogando, criticando, diciendo, es que hay corrupción, es que esto, es que lo otro, es que aquello. Y los seguidores de López Obrador, la base social, va a seguir siendo la misma. Los que ya lo han abandonado es la gente pensante, los intelectuales, los escritores, los artistas. Son muy pocos la parte de ese grupo que lo está apoyando. ¿Por qué? Porque también está en el poder y reciben mucha lana. Entonces, más que defender a López Obrador,
hay que defender la lana. Ahí la dejo. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar sobre este tema? Ojalá que la suerte de nuestro país no sea como la de Ángel, que se dé cuenta de que la 4T era un engaño justo cuando su muerte sea inminente. Sería horrible, ¿no? Adelante, Ernesto. ¿Qué vas a hacer tú ante la 4T? Yo creo que los héroes ya están fatigados, ¿no crees tú, Ernesto? No, fíjate que no. Nos vamos a sentar simplemente a ver pasar el cadáver, decía el viejo adagio revolucionario. No, mira, hace un par de semanas platicaba yo con un grupo de jóvenes de esa nueva camada y me decía uno de ellos, oiga, estuvimos viendo todas las broncas que le armó usted a Fox, que le armó usted a Cedillo y las broncas aquí a los gobernadores en los últimos presidentes. Dice, yo no entiendo cómo todavía sigue usted haciendo travesuras. Dije, ¿por qué eres feliz? Cuando tú lo que haces te llama a ser feliz, a ser congruente contigo mismo, te sientes igual. Dice, yo lo veo a usted como cuando lo conocí allá en la Facultad de Comercio cuando tomamos la rectoría. Porque yo ya me siento jodidón. Digo, no, tú no tienes jodidón. Tú tienes que entender que la vida es como una paleta. Y te lo dije a ti. La vida es una paleta de hielo. La paleta de hielo tiene una consignación que se va a acabar de todas maneras. Si te la comas a mordidas, se te va a acabar. Si la comes así dándole manejo, pero te la debes de comer con felicidad, con alegría. Si lo haces de esa manera, la vida te compensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la 4T? Pues hacer lo que hemos estado haciendo. En serie de grupos que traigan demandas sociales y cosas que luchar a favor de la mayoría, ahí vamos a estar. Hemos estado en 3 últimos movimientos, algunos como actores y otros ya como asesores, porque la lejanía nos hace difícil el trasladarnos. Pero yo creo siempre en el manejo de la coordinación. Cuando yo llegué a una empresa nacional, estatal, de altos vuelos, llegué a la Contraloría y me acuerdo que lo primero que me dijo el contralor que estaba, señor, yo me voy. Le dije, no, usted se queda aquí a trabajar. Oye, voy a correr a todos los auditores. No, todo el mundo se queda. ¿Por qué? Porque era la peor estupidez llegar y meter mi gente cuando no sé qué carajo está pasando en esa. Lo que hice, decía, a ver, los auditores, ¿en qué grado están? No, estamos en la C. A partir de la próxima quincena se van a la A en gastos, que es un número del año. Pues olvídate. Entonces, ¿qué es? Tú no puedes llegar destruyendo todo para construir. Por eso Jesucristo no lo entendieron cuando dijo, yo destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días. No es cierto. Es que no hablaba de eso, hablaba precisamente de conservar lo positivo que tú tienes, lo que está funcionando, y luego empezar a modificar, pero modificar llegando sin saber a qué te tienes es la peor estupidez. Ahora, ¿eso cómo lo aprendimos? Pues lo aprendimos trabajando gracias a mi profesión, que es la contaduría pública y administración. Entonces, entramos en la administración y te da ciertos parámetros para poder actuar. ¿Qué estamos haciendo con la 4T? Pues tomando los espacios que te dejan y ampliando los que ya tenemos. Este es el manejo que yo creo que se debe dar. Por ejemplo, yo siempre he creído en que podemos utilizar los mismos movimientos y acciones cuando el fin es el mismo. Y yo le quiero recordar a alguna gente, sobre todo del PRI, del PAN, del PRD, que cuando vino el problema del gas natural en Monterrey, nos juntamos todos los partidos. En esa época yo estaba en Movimiento Ciudadano. Nos juntamos todos los partidos y dijimos, vamos a hacer la dirección colegiada. Nadie va a ser el dirigente de una manera. Y las reuniones se van a hacer en cada una de las sedes de los partidos. Y quiero decirles que nos dio la satisfacción de que quien presidió
los trabajos en la sala de consejo de Acción Nacional fue Mario Guerrero. Y en el PAN, en el PRI, en la sala de presidentes, Rebeca Cloutier. Esa es operación política, es sumar siempre cuando tengas y aquí lo único es las tarifas de gas. Y las logramos un acuerdo por 6 años. Entonces, eso como la lucha por el agua, como el problema de devolverle a los trabajadores pensionados el dinero que le había sustraído Fox, son luchas sociales que ahí tenemos que estar unidos, y creo que en este momento lo que le queda a la gente es unirnos en aquellas cosas que tengamos el mismo fin y olvidar las diferencias, porque todo el mundo tiene diferencias de ver. Incluso yo tengo muy buena relación con mucha gente de Movimiento Ciudadano todavía, y tengo muy buena relación con la gente de Morena porque estuve metido por buen tiempo ahí, pero eso no quiere decir que esté en contradicción de ellos. Simplemente buscamos puntos de acercamiento y de reunión, y a lo mejor podemos actuar juntos como no hemos estado actuando en algunas veces. Yo creo que esa es la solución. La destrucción del enemigo trae como aparejado la destrucción de uno mismo. Creo que al final te quedas sin enemigo, y eso es lo peor que te pueda pasar. Esa es la visión. Yo creo que la unidad y el manejo humanista, el buscar que no hay enemigos, simplemente hay gente que tiene una visión diferente a la de nosotros. Muy bien. Déjenme leer una opinión, pero antes mandar un saludo a nuestro amigo mutuo Saúl Souto, sí, que nos está viendo. Y este comentario es de Jesús Camacho. Dice, ¿qué hacer ante la 4T? Dice, Borrego, según tú, los que apoyamos a la 4T no somos irracionales. Me supongo, Jesús, que lo que quieres decir es que yo los acuso de ser irracionales o de no ser racionales, ¿sí? Dice, lo que puedes hacer es comparar este gobierno con todos los anteriores y verás las grandes diferencias que te harán pensar en unirte a este proyecto de nación. Pues justamente, Jesús, es lo que hemos estado haciendo, compararlo. Y entonces resulta que ahora tenemos más pobres, que el país no crece, que tenemos un manejo de la pandemia terrible, se calcula por la sobremuerte que se ha registrado en el país, que la pandemia nos costó alrededor de 800,000 muertes. El país está enlutado, el manejo de este tema fue criminal. Entonces, el tema de la inseguridad, podemos hacer otro ejercicio, podemos comparar. Habla de la inflación, habla de la inflación. El problema que íbamos a platicar esta semana. Podemos comparar no este gobierno con los anteriores, sino los resultados de este gobierno con las cosas que prometió. Sí, y entonces el abismo que encontramos en ese contraste pues es enorme. Entonces, Jesús, yo respeto que tú estés en esta idea de apoyar a la 4T, es justamente lo que tenemos como nuestras libertades individuales, pero por supuesto, pues no estoy de acuerdo. Compañeros, estamos pues prácticamente al final de este desayuno, de esta mesa que yo creo que ha sido muy interesante. Espero que podamos tener ocasión de volver aquí. Me da muchísimo gusto tener aquí pues a nuestro amigo Juan Ángel Sánchez. Ojalá que vengas más seguido, Juan Ángel. Entiendo que no tienes mucho que hacer. Sí. Entonces, la revolución, pero bueno, pues la filosofía y el ocio están muy asociados, ¿no? Y la reflexión política, pues también. Yo creo que la grilla es uno de los ejercicios más nobles, porque podemos hacerla aunque tengamos impedimentos físicos, no importa cuál sea la edad, y es muy sabrosa, pues. Yo pues solamente quiero preguntarles si tienen alguna otra cosa que decir. No, nada por ningún lado. Bueno, compañeros, pues entonces no me resta más que desearles un feliz fin de semana, lo que resta del fin de semana. Que gane Canelo. Que va a pelear el Canelo, sí, que gane el Canelo. Pronto vamos a reiniciar nuestras bohemiadas, ya muy pronto, yo creo que unas 2-3 semanas. Ustedes saben que la Cueva de Saba funciona dependiendo de cómo funciona mi empresa y los flujos económicos, ¿sí? Si andamos jodidos, pues no hay música, ¿sí? ¿Verdad?
Y si empieza a fluir algo de dinerito, pues ahí agarramos una pizcachita. Porque la cueva de Saba no es negocio, es pérdida, ¿sí? Entonces, es diversión. Es pérdida, sí. No, tenemos una copa ahí para que cooperen, que se conoce como la copa vacía porque nadie le pone nada. Pero, entonces, bueno, no hay nada de música este fin de semana. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Ojalá que en este espacio que quedó, dado que esta ha sido, me parece, pues una de las mesas grilleras más ricas, ¿sí? Yo vuelvo a agradecerle a Juan Ángel, creo que nos almidona la camisa su presencia aquí, y creo pues que vale la pena que vean, que escuchen esto, lo que se comentó aquí por nuestros amigos, y que este espacio que queda ahí en Facebook lo usemos para interactuar, ¿sí? O sea, quizá algunos me estén viendo ahorita 3 o 4 días después de este momento en que estamos haciendo la grabación, pero si escuchan algo interesante que les llame la atención, pongan ahí un comentario y yo espero pues que tengamos respuestas escritas tanto por Juan Ángel Sánchez como Ernesto Cerda o mis otros amigos que están aquí en la mesa. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana, ya saben, aquí en el Antonio. Esta es una mesa abierta, nunca sabemos quiénes van a estar aquí, todos son invitados. Nos encanta que vengan los chairos, sí, anhelamos que vengan chairos de veras, porque aquí el que tenemos pues así como que es un chairo medio light, sí. De repente dice que sí, efectivamente López Obrador comete muchas pendejadas. No te creas. Sí. Bueno, compañeros, nos vemos hasta el otro sábado. Bye.